sobre sistema jurídico. Los autores hablan inclusive de que hay un sinónimo, se puede hablar de ordenamiento jurídico, de derecho objetivo y también de decir sistema jurídico, ¿no? Eh, Acuérdense de que hay elementos caracterizantes del sistema jurídico, como son la institucionalización, que ya estuvimos hablando sobre ello, la coactividad, ¿no es cierto? La coactividad, que a su vez habíamos hablado sobre la coercibilidad y la coacción, ¿no? Como partes integrantes de la coactividad que va a imperar siempre en todo sistema jurídico que deviene de la unidad 2 que ya hemos estudiado de normas, porque en definitiva el sistema jurídico es un conjunto de normas jurídicas, ¿no? Que interactúan entre sí, pero cómo interactúan, ¿no? Y es ahí donde vienen otros elementos más del sistema jurídico, que son la sistematización y la jerarquización. La clase pasada estuvimos hablando del artículo 31 del 75, inciso 22, ¿no es cierto?, de cómo interactúa esta nueva composición, que a partir de la reforma de 1994 vamos a tener un nuevo espectro constitucional federal, eh, en cuanto a la jerarquización, a la jerarquía de las normas, ¿no? Vamos a tener a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos en un mismo plano, ¿no? Y luego los demás tratados internacionales y las leyes nacionales y así sucesivamente las leyes provinciales hasta llegar a las leyes municipales inclusive y hasta la sentencia, ¿no? De hecho, los propios autores que ustedes habrán estudiado ya en las teorías, ¿no? Que lo que se trata en esta unidad, que es la unidad más extensa, como ustedes habrán visto, en esta unidad lo que se trata es de responder dos preguntas. También todo esto son palabras claves, digamos así, como para tener un buen mapa conceptual de esta unidad, ¿no? Esas dos preguntas que responden cada una de las teorías son cuándo una norma pertenece a un sistema jurídico y cuándo un sistema jurídico se diferencia de otro, ¿no? Cada una de las teorías van a responder esto, ¿no? Las teorías sobre un cierto legislador, la teoría de la norma fundamental o básica de Kelsen, ¿no? En la cual creo que se debe entender de que Kelsen lo que hace es, primero toma una teoría ya aplicada por Hart, que es la convalidación normativa, ¿no? Responde a la primera pregunta, ¿no? ¿Cuándo una norma pertenece a un sistema jurídico? Una norma pertenece a un sistema jurídico, nos va a decir Kelsen, cuando hay una norma de grado superior que le otorga validez. Siempre por encima de una norma va a haber otra que le otorgue validez hasta que nos encontremos con la norma fundamental o básica, ¿no? Y ahí es que viene el problema para Kelsen, ¿no? Porque en definitiva Kelsen nos va a decir, bueno, es un presupuesto epistemológico, es una herramienta de trabajo del jurista. Esto está en Nino, ¿no? ¿Qué quiere decir un presupuesto epistemológico, ¿no? En definitiva, Kelsen le resulta difícil encontrar en el sistema jurídico cuál es la norma fundamental o básica. Y no dice, bueno, la norma fundamental o básica puede ser la Constitución Nacional, de la cual derivan todas las demás normas, ¿no? Hay una norma superior y de la cual derivan las demás normas. No existen las otras normas si no existe la Constitución Nacional. El problema es que en ese sistema de convalidación normativa de Kelsen, bueno, también hay que preguntarse si tiene algún tipo de validez normativo la Constitución Nacional. ¿Dónde está la validez de la Constitución Nacional? Nino nos dice, bueno, podríamos llegar a la constituyente del 53, a los principios liberales que llevaron a los constituyentes a la formación de la Constitución de 1853, a los pactos preexistentes, ¿no? Así podemos salir inclusive fuera de nuestro sistema jurídico, al sistema jurídico de Indias, ¿no? De las leyes de España para las colonias, inclusive la legislación española y así hasta el infinito. Es decir, se nos complica, se complica la situación para Kelsen en cuanto a descubrir la norma fundamental o básica. Vuelvo a literar, por eso es que dice, es un presupuesto epistemológico, es una herramienta de trabajo del jurista, ¿no? Pero un poco más adelante Hart, que ya la habíamos visto en la unidad 2, ¿no? Nos presenta la teoría del
la regla de reconocimiento. Acuérdense que Hart en la unidad 2 nos hablaba de reglas primarias y reglas secundarias, ¿no? Y en las reglas secundarias nos decía regla de adjudicación, de cambio y de reconocimiento. En esta unidad, el sistema 3, en la unidad 3, aparece Hart con la teoría de la regla de reconocimiento, ¿no? Y un poco critica a Kelsen, ¿no? Y dice, por ahí es difícil entender de que sea la norma que convalide a todo el sistema jurídico sea un presupuesto, ¿no? Realmente es un presupuesto que hay que investigar, hay que descubrir, o existe realmente, ¿no? Para Hart, la norma, la regla de reconocimiento existe, está positivizada, está puesta en el sistema jurídico. Y esa regla de reconocimiento le otorga validez y existencia a todas las reglas del sistema jurídico, ¿no? Eso es lo que dice Hart. El problema es que se le vuelve a dificultar también, como a todos los autores, hay críticas para cada uno de ellos, se le dificulta en el sentido de decirle, bueno, ¿dónde está esa regla de reconocimiento, ¿no? ¿Cuál es la regla, en qué lugar del sistema jurídico debe estar puesta? ¿La regla de reconocimiento de la Constitución o es un artículo de la Constitución, ¿no? Podríamos llegar a decir, Nino da un ejemplo, dice el 75, inciso 12, ¿no? Artículo 75, inciso 12 de la Constitución que dice que le otorga facultad al Congreso para que pueda redactar los códigos civil, el código penal, el código comercial, etcétera, ¿no? Entonces, esa regla que está puesta en la Constitución Nacional le da existencia y validez a un artículo, por ejemplo, del Código Penal. Un artículo del Código Penal existe porque hay una ley de creación del Código Penal, porque hay una facultad o atribución que está en el 75, inciso 12, la Constitución Nacional, al Poder Legislativo, al Congreso, para que pueda crear ese código. Entonces, podríamos llegar a decir que 75, inciso 12, puede ser una regla de reconocimiento, ¿no? Pero se le critica también a Harris, se le dice, bueno, la regla de reconocimiento solo puede provenir de un solo ámbito, de un solo poder, solamente puede provenir del poder legislativo o puede haber otra regla de reconocimiento. El propio Harlos dice, sí, puede haber regla de reconocimiento que provenga del poder legislativo o del poder judicial. ¿Por qué? Ahí está el problema y ahí ya tenemos que, de alguna manera, conectarnos con la teoría del órgano primario de Joseph Raz, que es la teoría que sigue, ¿no? Esto para que lo entendamos mejor, ¿no? ¿Qué es lo que dice Joseph Raz con la teoría del órgano primario? Uno de los actores más importantes en el sistema jurídico es el juez, el que tiene que dictar sentencias. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿no?, hay un hábito en su conducta de aplicar normas para resolver un conflicto. Esas normas que él aplica habitualmente son las normas que él reconoce su validez. Y acá ya pasamos a otro ámbito de, de estudio, ¿no?, que tiene que ver con la validez, vigencia, positividad y eficacia, ¿no? Cuando una norma es válida, cuando una norma es vigente, cuando es una norma es positiva y cuando es eficaz, ¿no? Cada una de estas conceptualizaciones son absolutamente diferentes. Tienen conexión, por supuesto, porque se refieren a la norma, ¿no? Pero en definitiva cada una de ellas es diferente y cada uno de los autores, ustedes van a ver posiciones como la de Kelsen, ¿no?, en cuanto a la existencia, existe porque es válida, ¿no? Le otorga una sinonimia entre la validez y la existencia. De todas maneras, ¿no?, hemos visto un atisbo más o menos, nos hemos acercado en cuanto a la vigencia, ¿no? O sea, hemos hablado de que una norma puede establecer en su propia estructura, puede decir cuándo entra en vigencia y cuándo deja de tener vigencia, ¿no? En la propia norma. Es decir, la propia norma dice A más B es igual a C y esto entra a regir a partir del 18 de mayo del 21, ¿no?, hasta el 18 de mayo del 2022. El problema es cuando no está determinado
la vigencia en el plano temporal de una norma, ¿no? Desde cuándo hasta cuándo rige, ¿no? Es allí que nosotros hablábamos de principios generales del derecho, ¿no? Que hablábamos de que una vez que es sancionada, refrendada por el Poder Ejecutivo, tiene que publicarse en el boletín oficial. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que teníamos que leer el artículo 77 en adelante de la Constitución Nacional para saber cómo eran la formación de las leyes, ¿no? Y el principio general es a partir de los 8 días de su publicación. La cuestión era que teníamos el problema de saber cómo se cuentan los días, cómo se cuentan los meses, cómo se cuentan los años. Todo está en el Código Civil, ¿no es cierto? Está bien especificado. Muy bien, eso en cuanto a la validez, ¿no? Es decir, ¿es válido ya luego de los 8 días de su publicación? A partir de allí ya es válido esa normativa, o tiene que ser aplicada por el juez para que realmente sea válida. Es bastante interesante este tema porque, por un lado, desde el punto de vista de todos los autores anteriores, una norma es vigente y válida porque es positiva, está puesta en el sistema jurídico, cumplió con las formalidades establecidas por la Constitución Nacional, artículo 77 en adelante. Por lo tanto, esa norma es ley, regula la conducta, ¿no? Pero es válida. Válida en el sentido, tendríamos que hablar de si es constitucionalmente válida, ¿no? Si afecta o no los derechos de las personas. Alguien puede, supongamos, una ley que hoy entra en vigencia, mañana puede presentarse ante la justicia y decir, para mí esta norma es inválida porque va en contra de mis derechos patrimoniales, por ejemplo. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, va a poner en tela de juicio esa nueva normativa, ¿cierto? Eh, a partir del día de la fecha ya no habrá dictado de clases ni siquiera online, ¿no es cierto? Nos oponemos, obviamente. Alguien me acompaña, ¿no es cierto? Nos oponemos o dejamos las clases. ¿Nos oponemos? Sí, sí, creo que sí, que todos van a decir que nos oponemos, van a acompañarme con la firma, creo. Entonces, nos oponemos, nos presentamos ante la justicia y decimos, no, nosotros queremos seguir dando clases, aunque sea online, ¿no es cierto? En este sistema que estamos inmersos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Es válida esa norma? ¿O hay que esperar la decisión del juez para que esa norma se declare válida o inválida? Porque el juez puede llegar a decir, es inválida. Ustedes pueden seguir con su carrera, pueden seguir con el dictado de las clases, ¿no es cierto? De hecho, habrán visto, ¿no? En estos días hay un DNU, un decreto de necesidad de urgencia del presidente. Hay una resolución de la ciudad de Buenos Aires en contra de ese decreto de necesidad de urgencia. Y esto tiene que ver con el sistema jurídico. No, no es una cuestión política la que estoy hablando, sino que estoy hablando de una cuestión técnica totalmente, ¿no? En ese sistema jurídico que nosotros decimos sistematizado, jerarquizado, una norma superior, ¿no es cierto? Un decreto que proviene del Poder Ejecutivo, ¿tiene realmente injerencia y regula realmente la conducta? Hace un ratito leí, se le impuso una multa a la ministra de Educación, me parece, de Buenos Aires, ¿no? De 50.000 pesos diarios, una cosa bastante onerosa, ¿no? Porque incumplió con avisar a las escuelas que que podrían ir si ellos querían o no a la escuela en forma presencial y que tenían habilitado la forma online también, ¿no es cierto? Incumplió con la orden, no la cumplió totalmente, digamos así. Obvió cierta parte de la resolución y se le impuso una sanción, ¿no? Bastante interesante. Pero fíjense, hay una decisión de la ciudad de Buenos Aires, luego se llevó a una decisión de la Corte de la provincia de Buenos Aires y ahora probablemente se está esperando la decisión de la Corte Suprema, ¿no? Y que decida si una ciudad puede, a través de sus autoridades,
no cumplir con la regulación establecida en una normativa nacional, ¿cierto? Sería así. ¿Desde qué punto de vista jugaría el sistema jurídico y todo lo que estamos hablando nosotros como teoría? Porque nosotros lo hablamos como teoría, pero después en la realidad supera ampliamente lo que uno pueda llegar a imaginar o a ficcionar. Eh, entonces, hay obviamente una teoría del sistema jurídico, hay jerarquía, hay sistematización, ¿no? Nosotros estábamos hablando del juez, del órgano primario, ¿no? Entonces, fíjense que todo esto va a quedar a decisión judicial. ¿Qué dice Joseph Raz? Dice lo siguiente: el órgano primario es un órgano muy importante en el sistema jurídico, porque una norma puede estar vigente y puede ser válida durante un lapso prolongado de tiempo, pero cuando llega al despacho judicial, el juez puede llegar a decir: esta norma es inválida, debe dejarse sin efecto para aquellos que peticionaron, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién, en definitiva, es el que resuelve que una norma es verdaderamente válida en un sistema jurídico? Para Raz es el órgano primario, es el juez, quien a través de su actividad es el que determina si una norma pertenece o no a un sistema jurídico, ¿no? Y va a haber diferentes sistemas jurídicos cuando hay jueces que van a tener su actividad dentro de un sistema jurídico. Por ejemplo, el argentino va a ser diferente del sistema jurídico del Brasil porque va a haber órganos primarios diferentes, ¿no? Un juez de Brasil no puede interpretar, aplicar una norma en Argentina y menos decir si es válida o inválida, y al revés también, ¿cierto? Entonces, una norma va a ser válida cuando habitualmente es aplicable por los jueces, por el órgano primario. Y va a haber diferencias de sistema jurídico porque va a haber órganos primarios que van a actuar en un sistema jurídico determinado y otros en otro totalmente distinto, ¿no? Jueces argentinos en Argentina, jueces del Brasil en Brasil. Muy bien, esto en cuanto a, a los, a las teorías, ¿no? A las diversas escuelas, que es bastante largo, pero más o menos para refrescar la memoria. Esto viene también de la mano de una teoría de las leyes, ¿no? Y tiene que ver con las fuentes del derecho también, ¿no? Pero la ley tiene principios, la ley como regulación de conducta, ¿no? Es decir, ya hemos visto cuando una ley entra en vigencia, cuando una ley eh, eh, es válida, que recién lo estuvimos hablando. Ahora, también lo que debemos determinar es hacia dónde rige la ley, ¿no? Como principio general, la ley es irretroactiva. Las leyes, como principio general, son irretroactivas. ¿Qué quiere decir esto? Rigen siempre hacia el futuro, nunca hacia el pasado. El principio general de las leyes es la irretroactividad. Es decir, rigen hacia el futuro, nunca hacia el pasado. Pero ese principio general, como todo principio general, tiene sus excepciones. Las excepciones son la retroactividad, es decir, que se pueda ir hacia el pasado, ahora lo vamos a explicar, y por otro lado la ultraactividad de la ley. Reitero, principio general y retroactividad, excepciones, retroactividad y ultraactividad. Al hablar de retroactividad, primero, la irretroactividad obviamente que lo que busca es que haya una seguridad jurídica, va de la mano con la idea de la seguridad jurídica, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que nosotros hacemos en este momento sabemos si realmente está dentro del deber jurídico, que no es un delito, que no está penado por ninguna ley, eh, que estamos actuando con el deber jurídico debido, que no se nos va a imponer ningún tipo de sanción, ¿no? Y eso nos da el principio de irretroactividad. Si nosotros conociéramos o conociésemos las normas todas, ¿no? Entonces, si es así,
ese principio de retroactividad no debe ser vulnerado porque alteraría la seguridad jurídica. Es decir, supongamos, una ley que hoy se dicta, ¿no? Y que dice, bueno, a partir de enero de este año, ¿no? A partir de enero de este año, es decir, vuelve hacia atrás en el tiempo, usted deberá pagar. eh, Estábamos hablando de la retroactividad y de la irretroactividad, ¿no? En este sentido, ¿no es cierto? La retroactividad es una excepción, ¿no? Vuelvo a reiterar, la irretroactividad tiene muchos fundamentos, determina la seguridad jurídica, el saber exactamente cuáles son las normas que nos rigen y que de aquí en adelante no vamos a tener ningún inconveniente con ninguna de las acciones que podamos llegar adelante, ¿no es cierto? Actos jurídicos que podamos llegar adelante, contratos, etcétera, ¿no? Esos contratos no van a tener ningún problema en el futuro, ¿no? Pero como excepción existe la retroactividad. La retroactividad se explica de la siguiente manera. Es la posibilidad de que una norma rija o tenga efectos hacia el pasado. Es decir, una norma, como le decía hoy, que diga, bueno, a partir de enero de este año, ustedes deben entregar 10.000 pesos de ayuda escolar, supongamos, una cosa así. Entonces, desde enero hasta ahora hay que entregar todo eso que se debe, ¿no? Obviamente que esto afectaría la seguridad jurídica, sería generalmente, como son excepciones, se da en determinados casos, ¿no? De hecho, en Argentina ha pasado, no es que no ha pasado, se dio excepciones de retroactividad. También existe como excepción la llamada ultraactividad. La ultraactividad es cuando una norma que ha sido abrogada o derogada, es decir, ya no existe total o parcialmente, tiene efectos en este momento, en el presente, ¿no es cierto? Es decir, una norma que ya está fuera del sistema jurídico, aún así se puede aplicar a circunstancias, a hechos, a situaciones jurídicas que se dan en el momento, ¿no? Vuelvo a reiterar, principio general y retroactividad. Las normas rigen hacia el futuro. Excepción, retroactividad. Pueden existir normas excepcionalmente cuyos efectos empiecen a regir en el pasado. Ultraactividad, una norma que ya ha dejado de existir, pero que se la vuelve a aplicar nuevamente, ¿no? En algunos casos se ha dado en casos, por ejemplo, de el cobro de honorarios, ¿no? Durante un tiempo determinado en que se empieza un proceso, puede estar en vigor una determinada ley, ¿no? Que regule cuáles son los honorarios que se le debe pagar a la persona que está brindando el servicio. Pero con el paso de los años pueden haber normas que dejen sin efecto esa primera norma, esa norma A, una norma B al segundo año, que deja sin efecto esa norma A con otra regulación de conducta, y posteriormente al tercer año una norma C. ¿Con qué norma al final del proceso vamos a pedir la regulación de honorarios, ¿no es cierto? La regulación del ejercicio profesional. Se solicita a través de la ultraactividad de la ley. Se solicita con normas que en ese momento estaban vigentes. Encima, para complicar un poco la situación, hay un beneficio que se le otorga a los reos, a los imputados, a las personas que están procesadas
aquellos que están dentro del ámbito del derecho penal, que es un beneficio de la ley más benigna, así se le llama. El beneficio de la ley más benigna que está ya hace un tiempo en discusión críticamente si esto era así, no es así, se ha dejado sin efecto en algún momento, luego se ha vuelto a aplicar. Eh, ese beneficio de la ley más benigna establece que una norma posterior al hecho, o sea, hagamos una línea de tiempo, ¿no? Una persona roba en diciembre del 2020, ¿no? Durante ese lapso de tiempo cae en el proceso penal, está detenido, y resulta que esa norma del 2020 decía horca, ¿no? El que roba, horca. Hoy entra en vigencia una nueva norma, él todavía no le dictaron la decisión, no le dictaron una condena, está en proceso todavía, una nueva norma que dice el que roba a otro, prisión perpetua, digamos, ¿no? Entonces, obviamente que es una ley más benigna, ¿no? Entre muerte y prisión perpetua, por supuesto que puedes pedir esa persona, aun cuando en el momento del hecho no estaba vigente esta norma de hoy. El hecho fue en diciembre del 2020, vuelvo a reiterar, pero la ley más benigna fue posterior. Puede solicitar como un beneficio la aplicación de esta nueva sanción más benigna. Vuelvo a reiterar, es un beneficio de la ley más benigna, así se llama, ¿no? Esto en cuanto a, a las leyes y sus principios generales, ¿no? Y sus excepciones que se aplican en el sistema jurídico. Pero esto tiene que ver con la teoría general de las fuentes, ¿no? Esta teoría general de las fuentes, para la gran mayoría de autores, hay fuentes que son clásicas. Esas fuentes clásicas son la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. En ese sentido, se puede hablar de la ley en dos formas. Se puede clasificar a la ley. Ley en sentido material y ley en sentido formal. Al hablar de la ley en sentido material, es la ley en un sentido lato de la palabra, extenso. Es decir, se dice ley a cualquier tipo de regulación de conducta, no importa cuál sea, si es una ley o una norma jurídica o una ley religiosa. Todo es ley, ¿no es cierto? Todo lo que regule se habla en forma coloquial, en forma vulgar, a toda la regulación de conducta se le dice ley, ¿no? Pero la ley en el sentido formal es un sentido más estricto de la palabra o del concepto. Se refiere a lo que nosotros hemos estudiado ya, al artículo 77 en adelante de la Constitución Nacional, de la creación y de la formación de las leyes en nuestro país, ¿no? Entonces, es formal porque hay un procedimiento preestablecido en un poder del Estado, en una autoridad del Estado, que es el que tiene la facultad de creación de la norma, ¿no? Entonces tenemos la ley en sentido material o extenso de la palabra, la ley en sentido formal o más estricto de la palabra, ¿no? Uno son todas las regulaciones de conducta que podemos llegar a ver en la sociedad, reglamento de fútbol, por ejemplo. Y otra cosa es la ley en sentido formal que se circunscribe a la forma preestablecida, al procedimiento preestablecido para la creación legislativa, para la creación de la norma jurídica específicamente, ¿no? Entonces, por otro lado, vamos a tener, aparte de la ley, que la ley es la fuente primordial o la primera fuente del derecho. Por otro lado, vamos a tener a la jurisprudencia y a la doctrina. La jurisprudencia, que es el conjunto de fallos judiciales, pero no todos los fallos judiciales, sino que son el conjunto de fallos judiciales
que son relevantes, no todos los fallos judiciales. Los fallos judiciales relevantes, de relevancia, aquellos que de alguna manera cambian el rumbo, crean algún tipo de paradigma, digamos así, eh, con lo que tiene que ver con el rumbo de las decisiones judiciales en nuestro país, ¿no? Entonces no es cualquier decisión judicial, sino que son decisiones judiciales relevantes. En el sistema del common law se llama leading case, o sea, los casos líderes, ¿no es cierto?, que los demás jueces siguen para poder dictar su sentencia. Y por otro lado vamos a tener a la doctrina. La doctrina que se hace referencia a los trabajos de investigación, a los libros, ¿no?, escritos por autores, pero también no por cualquier autor, sino que tienen que ser autores de real relevancia, ¿no?, en cada uno de los ámbitos del derecho, ¿no? En el ámbito del derecho comercial, autores de relevancia del derecho comercial. En el ámbito del derecho de familia, autores de relevancia del derecho de familia. Es decir, no cualquier bibliografía, sino que tiene que ser una bibliografía, un autor de relevancia, ¿no? A eso se le llama doctrina. Y por otro lado vamos a tener a la costumbre, ¿no? La costumbre como la reiteración de los actos durante un lapso prolongado de tiempo con un sentido de obligatoriedad y de generalidad. Es decir, ¿qué quiere decir esto?, ¿no? Hay actos que se dan una y otra vez durante un lapso prolongado de tiempo. Ahí viene el primer problema. ¿Cuál es el tiempo necesario para que un acto se torne una costumbre? ¿Un año, 10 años, 100 años? No está determinado específicamente. Los otros elementos son que esto sea con un sentido de generalidad, es decir, la mayoría de las personas realizan ese mismo acto, ¿no? Y porque lo realizan la mayoría, se torna de alguna manera obligatorio, hay un sentido de obligatoriedad. Lo tenemos que hacer porque todos lo hacen, ¿no? Entonces a esto se le llama costumbre. Vuelvo a reiterar, la reiteración de los actos durante el lapso prolongado de tiempo con un sentido de obligatoriedad y de generalidad. Dentro de la costumbre inclusive podemos hacer una clasificación. La costumbre contra la ley preexiste con anterioridad una norma, una ley, y la costumbre lo que hace es un acto contrario a la regulación de conducta establecida por la norma. Es decir, no cumplimos con la norma, hacemos totalmente lo contrario a lo que dice la norma, ¿no? Y eso lo hace durante un lapso prolongado de tiempo y lo hacen todos, ¿no? Y eso es lo que es la costumbre contra la ley. Después está la costumbre llamada según la ley, ¿no? Es decir, hay una norma, lo que hace la costumbre es simplemente regular algún aspecto ambiguo, algún aspecto que tiene alguna vaguedad en las palabras, en la normativa. Entonces se encarga la costumbre de interpretar de alguna manera, aplicar esa norma siguiendo actos que se desarrollan durante un lapso prolongado de tiempo, ¿no? Es decir, a la par de la existencia de la norma está también la costumbre, pero de acuerdo, de conformidad con la norma. Por otro lado, vamos a encontrarnos con las llamadas lagunas del derecho, cuando la costumbre lo que hace es suplir este problema, el problema de las lagunas del derecho. ¿Qué son las lagunas del derecho? Son aquellos ámbitos normativos en donde un determinado conflicto no encuentra una solución. Es decir, existe un conflicto, pero no hay una solución normativa para ese conflicto, ¿no? Pasa algo en la sociedad que no puede ser resuelto por la ley, porque no hay ninguna ley, ninguna norma jurídica en el sistema jurídico que pueda resolver ese conflicto, que puede provocar alguna consecuencia dañosa,
¿no? Entonces, eso crea lo que se llama laguna del derecho, ¿no? En algún momento antes de la existencia de la ley, existía el mobbing sin una normativa específica, el bullying sin una normativa específica, el sexting sin una normativa específica, hasta que hubo una norma jurídica que se encargó de resolver esa situación, ¿no? Con una sanción, por supuesto, regulando la conducta de las personas, ¿no? Entonces, eh, a eso se le llama la costumbre que va a resolver situaciones de lagunas del derecho. Ahora hay un nuevo paradigma en nuestro Código Civil. Código Civil en el artículo 1 va a establecer las fuentes del derecho, ¿no? Y en esa redacción del Código Civil, vamos a leerlo, queda como trabajo práctico, la lectura de ese artículo 1, nos vamos a encontrar con que la ley es la fuente principal del derecho, junto con la jurisprudencia y la doctrina, pero a su vez va a hablar sobre la costumbre, va a decir la costumbre no es fuente del derecho, salvo cuando las leyes se refieran a ello, o cuando las personas o las partes pueden traer a la justicia, ante el juez, pueden traer esa costumbre regional, esa costumbre que tienen en un cierto ámbito social, ¿no? Pero tienen que probar, ¿no es cierto? Tienen que probar la existencia de esa costumbre, ¿no? Que puede ser contra ley, puede ser según la ley, etcétera, ¿no? Pero también, como, como nuevo paradigma, no solamente nos vamos a encontrar en el artículo 1 con la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, sino que también nos vamos a encontrar con las convenciones y tratados sobre derechos humanos, que también van a ser ahora fuente principal del derecho. Muy bien, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Seguimos? El trabajo buscamos del Código Civil y Comercial, dijo. Sí, en el Código Civil está. Todo esto, bueno, las fuentes del derecho están en el libro de Nino, están en Naftalión, en el libro del doctor Gómez, pero específicamente este nuevo paradigma está en el Código Civil en el artículo 1. Ahí hay que leerlo, ¿no? Eh, Profe, un ejemplo de jurisprudencia puede ser cuando un fallo judicial se utiliza posterior como ley, por ejemplo, el caso de la ley Micaela, o sea, sería doctrina. Es diferente. Una cosa es la ley, otra cosa es la doctrina, otra cosa es el fallo, digamos. Un fallo judicial que resuelve una situación puede posteriormente ser el puntapié para que los legisladores creen una norma. O sea, una norma es distinto a un fallo judicial. Un fallo judicial puede resolver un conflicto y eso da la pauta para que esos conflictos que se dan en la sociedad, los legisladores lo tomen de alguna manera como un problema a resolver y tengan que redactar una ley. El precedente es algo distinto, digamos así. No hay un, una forma de establecer una sinonimia entre, de todas maneras se suele decir precedente, al igual que jurisprudencia, pero precedente se utiliza en el common law, en otro sistema jurídico, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra y de otra forma. El precedente es muy fuerte en ese sistema, ¿no? En cambio, en nuestro sistema jurídico continental codificado, lo que tiene mayor preponderancia es la ley. Muy bien, continuamos entonces. Eh, con esto nosotros, sí, Entonces, le doy un ejemplo, a ver si estoy entendiendo lo de jurisprudencia. Puede ser que, por ejemplo, en un barrio se presente una nota porque hay un, ¿cómo es? Un transformador que larga un líquido y está afectando a todo el radio. Y se presenta ante la justicia y falla a favor de los vecinos.
y que quede, o sea, que sea un fallo favorable hacia los vecinos. ¿Eso puede ser o no? Para toda la provincia, imagínense. Ah, bueno. De hecho, eso ha pasado. Ah, De hecho, eso ha pasado. La provincia hace muy poco tiempo ha comenzado con los cambios de los transformadores, que tenían cierto aceite sí, sí, cancerígeno que se utilizaba, etcétera. sí, sí, Y ahora se ha ido modificando esto con los cambios de transformadores, claro, sí, sí. Ahora lo están más o haciendo menos. subterráneo, creo, en algunos sectores se está comenzando a hacer subterráneo, o lo Claro, que sí, bueno, queda para a plantea otro tema petición. igual. No, 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 pero es interesante porque queda a petición. ¿Cuál es el problema de la jurisprudencia? Se necesita la petición particular, ¿no es cierto? No, la jurisprudencia es la decisión judicial. A la decisión judicial recurren dos personas, mínimo o más, pero en definitiva, la decisión solamente causa efecto sobre las personas que peticionaron, no sobre el resto de las personas, porque si no sería ley. Claro, sí, sí. Pero es Pero, importante la petición ante la justicia cuando existe eh, un daño, porque en definitiva es la justicia la que debe resolver. claro, claro. Sí, sí. Pero, o sea, quedaría como precedente si el fallo da favorable al grupo que se ve afectado para otros barrios, por ejemplo. Jurisprudencia, quedaría como jurisprudencia para Jurisprudencia. en este caso para toda la provincia, Claro, sí, imagínese, sí, claro. porque es la misma empresa la que está en toda la provincia, ¿o no? Creo que sí, 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 salvo, sí. creo que sí. En ese Sí. caso, Nosotros profesor, acá eso tenemos generaría como un Sí, antecedente de jurisprudencia para que yo por ejemplo, yo lo pueda pedir para mi caso particular. así es. Ajá. Usted dice, Lo debo. primero en nuestro sistema jurídico, lo fundamental es la ley, primero, Ujú. ¿no? La ley, desde el punto de vista, y esto tiene que ver con la unidad que sigue, derecho objetivo, derecho subjetivo, ¿no es cierto? Hay un daño a su persona, ¿no? Alguien tiene que ser responsable, ¿no? ¿Cómo recae la responsabilidad? Tenemos que buscar en la ley que va a proteger, en este caso, a la salud, porque hay un daño a la salud en este caso, ¿no? No es un daño a la propiedad, es un daño a la salud, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que decir en mi fundamentación, en mi argumentación, es la ley, el daño, ¿no? Fundamentándome en la ley, ¿no? Y posteriormente, sí, como ya lo tiene resuelto en el barrio de Gabuna, como ya lo tienen resuelto, el juzgado, también que se aplique de la misma manera en mi barrio, ¿me entienden? Entonces, Claro. primero, pero estamos hablando de la construcción de la demanda, ¿no? Estamos hablando ya de procesal civil, ¿no? Pero es interesante, porque es lo que viene ahora en la unidad 4 que vamos a hablar sobre los derechos, sobre los conceptos fundamentales. Pero sí, se puede utilizar como... La jurisprudencia es fuente, eso es lo importante. Yo al momento de argumentar que hay un daño en mi salud, por ejemplo, lo primero es la ley. Luego voy a buscar jurisprudencia y doctrina, ¿no? Alguien habrá escrito sobre daño ambiental provocado por determinadas máquinas, ¿no? Como lo tiene en su libro fulano de tal, efectivamente provocan daños, ¿no es cierto? Pueden inclusive traer doctrina internacional, ¿no? Como pasó en Estados Unidos, ¿no? Y jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia, ya hay fallos al respecto favorables al pedido que estoy realizando. Por lo tanto, lo que queremos hacer es conmover al juez, decirle, mire, yo tengo razón, ¿no? Porque del otro lado van a decir, no, no podemos cambiar todos los transformadores de la provincia porque se van a quedar sin luz. No tenemos cómo, primero, van a decir, seguro, Ujú. porque es barato la luz. Me van a cortar, Profe- no, no, me van a cortar. Profesor, Si se corta, sí.
Sí, Brian. Es decir, que entonces cuando existen las unas jurídicas, el juez va a optar por jurisprudencia, doctrina o costumbre para sancionar, sería para hacer una ley, una norma jurídica. Hay un Eso sería. principio, sí, hay un principio también que tiene que ver la actividad judicial, está en el Código Civil. Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo excusa de oscuridad, dicen. Es decir, bueno, no hay una ley, no hay una jurisprudencia, no hay una doctrina. Bueno, pero los jueces están para resolver el conflicto. Entonces, van a tener que buscar, van a tener que resolver. Pero, ¿dónde está la mayor actividad? No, no es la jurisdiccional, digamos, la de los jueces, sino la de los abogados que representan a las partes. Somos nosotros que tenemos que decir al juez, mire, esto es lo que usted tiene que aplicar. En simples palabras, entonces, vendría a ser que la jurisprudencia es el conjunto de fallos, ¿no?, que dictan los jueces. Fácil, Con, así. conjunto de fallos, pero no son todos los fallos. Imagínense ustedes de la época colonial hasta ahora millones. Tendríamos que estudiar millones, ¿no? No, son algunos fallos más relevantes, ¿no es cierto? Ustedes creo que vieron algún fallo en el cursillo, ¿no? Algún fallo creo que hablaron o no. Sofovich, Dimo Profe y Hermedian y Ermekian, Sofovich. exactamente, Ermekian contra Sofovich, ¿no? Bueno, ese es un fallo que siempre se va a tener en cuenta porque de ese fallo se extrae muchas conceptualizaciones que hizo la Corte y como es la Corte la que lo hizo, tiene un peso sobre las demás. No, esto no quiere decir que porque lo dijo la Corte los jueces de primera instancia tienen que hacer lo que dice ahí. Pueden tener otra argumentación, pero van a tener que echar por tierra la argumentación de la Corte, no sé si me entienden, ¿no es cierto? Claro. Porque posteriormente, si yo estoy disconforme con esa sentencia judicial, voy hasta la Corte, ¿no? Y le digo, mire, lo que pasó acá, lo que dijo este hombre, ¿qué hacemos? ¿No? Pero bueno, eso. ¿Algo más? Bien. Eh, no es chamullar al juez, porque si empezamos a chamullar nos echan de cualquier lado. No. Ni aprobamos introducción con el chamullo. Eh, eh, Imagínense nosotros queriéndole convencer al juez con ideas o palabras vulgares, ni nos hacen caso. Eh, Tienen la posibilidad desde el punto de vista del procedimiento de rechazar in limine. De hecho ha pasado, busquen en Google rechazo in limine de demandas en la Argentina. Hay gente, hay personas, hay abogados que presentaron con muchas faltas ortográficas. Me acuerdo de uno hace un tiempo atrás, tenía muchos graves horrores ortográficos, no graves, gravísimos, no se entendía nada, ¿no? Hay gente que escribe sede con C, ¿no? Bueno, eso sería un horror ortográfico, ¿no? Pero escribió con horrores ortográficos, digamos así, y fue rechazado in limine la demanda directamente, ni le tuvieron en cuenta por la presentación que hizo, ¿no? Por la falta de fundamento te rechazan, por la falta de argumentación jurídica te rechazan. Tiene que estar, hay toda una construcción, ustedes lo van a ver en procesal civil y procesal penal, de cómo redactar una demanda, ¿no? Hay todas construcciones teóricas al respecto, ¿no? Pero ya lo van a ver, no se preocupen, pero no es simplemente expresar mi interés, ¿no? Yo quiero que me saquen el transformador de mi casa porque me parece que me causa daño. Punto. Saludos. Atentamente. Vamos a Argentina. Una cosa así. No. Automáticamente nos rechazan de una, ¿no? Tiene que haber una construcción argumentativa. Lo que vieron en lógica, ¿no? La argumentación jurídica tiene que haber, tiene que existir. Y en esa argumentación jurídica está la fuente del derecho, está la ley, jurisprudencia y la doctrina, principalmente. Eso tiene que estar. Muy bien, seguimos. Sí, Alicia dice lo que pasó cuando el presidente quiso volver a fase 1, la semana antepasada fueron hasta la Corte Suprema Nacional, los municipios, sí, hoy
hice referencia más o menos a eso, de que en el sistema jurídico, digamos, hay eh, este tema de que es cierto, podemos hablar desde el punto de vista teórico, de la existencia de jerarquía, de sistematización, etcétera, pero jueces pueden, digamos, con sus decisiones judiciales, inclusive oponerse a órdenes de grado superior, de leyes, normas jurídicas. De hecho, lo pueden hacer, ¿cierto? Pueden determinar si es válido o inválido, fue lo que estuvimos hablando hoy al principio de la clase. Muy bien, pasamos a la unidad número 4, si Dios nos permite, que es conceptos jurídicos fundamentales. Este es una bolilla muy importante. En estos conceptos jurídicos fundamentales ustedes van a encontrar esto en Nino, en el libro del doctor Gómez, ¿no? Y se hace referencia a que hay conceptos jurídicos, ¿sí? Algunos son fundamentales, otros no. ¿Cuáles son los conceptos jurídicos, ¿no? Los conceptos jurídicos pueden darse en cada ámbito del derecho, ¿no es cierto? Así nosotros vamos a tener conceptos jurídicos en familia, vamos a tener conceptos jurídicos en derecho comercial, vamos a tener conceptos jurídicos en financiero, en tributario, ¿no? En internacional público, ¿no? Pero cada uno de ellos van a ser privativos de ese ámbito de estudio, ¿no? Pero a la par existen, por ejemplo, a ver, matrimonio solamente se va a utilizar en derecho de familia, ¿no? El concepto de imputado o de procesado solamente en derecho penal, ¿no? Pero hay otros tipos de conceptos, otra clasificación que se llama conceptos jurídicos fundamentales o básicos también. Estos conceptos son utilizados por cualquier materia de investigación del derecho, en cualquiera de ellos. Es decir, el concepto, por ejemplo, de persona, lo vamos a utilizar en el derecho penal, en el derecho civil, en el derecho comercial. Siempre vamos a tener que recurrir a esos conceptos. Son conceptos que se utilizan en todos los ámbitos del derecho y se llaman conceptos jurídicos fundamentales. Es bastante extenso la diversidad de conceptos jurídicos que se establece en esta unidad, ¿no? No va a hablar de obligación, no va a hablar de responsabilidad, no va a hablar de persona, no va a hablar de sanción, pero Nino también hace otra diferenciación de los conceptos. Dice, hay conceptos originarios y conceptos derivados. Los conceptos derivados necesitan ser explicados por conceptos originarios o por otros conceptos derivados. No se explican a sí mismos. En cambio, los conceptos originarios tienen su propia construcción conceptual. Esta unidad es bastante interesante. Tenemos una metodología ya asumida en la cátedra, en donde partimos desde el concepto originario por excelencia. El concepto originario es sanción jurídica, de la cual, esa sanción jurídica explicada por Kelsen, ¿no? De la cual derivan los demás conceptos que van a tornarse conceptos derivados. Entonces, en el medio de un pizarrón imaginario ponemos sanción, ¿no? Ya hemos explicado más o menos en algunas clases a qué hacemos referencia cuando hablamos de sanción, ¿no? Sanción como si fuera venganza, como si fuera ojo por ojo, diente por diente, como si fuera una retribución, como si fuera un resarcimiento, ¿no? Y lo que se busca en la sanción es que de alguna manera el peso de la ley caiga sobre los bienes jurídicamente relevantes. Esos bienes jurídicos son la libertad, el patrimonio y la vida, ¿no? Y la sanción así se transformaría, la sanción jurídica, en pena de muerte,
Cuando recae sobre el patrimonio multa, embargo, secuestro, etcétera, ¿no? Cuando recae sobre la libertad sería la privación de la libertad. Entonces lo que hace la sanción es privar esos bienes jurídicos relevantes de alguna manera, ¿no? Reitero, son libertad, patrimonio, vida. Pero como decía Kelsen, ¿no? La sanción jurídica es una consecuencia lógica de un acto antijurídico o de un hecho antecedente. Si recordamos la norma primaria de Kelsen, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener que descubrir el concepto de hecho antecedente. El hecho antecedente, ¿no? También se llama acto antijurídico. Acto antijurídico. Pero si se llama acto antijurídico, lo que tenemos que describir primero, conceptualizar, es qué es acto, para luego decir cuándo el acto es jurídico. Obviamente que todo acto conlleva una conducta humana. Para que algo sea acto, tiene que ser una conducta humana. Y hay una diferencia entre acto y hecho, ¿no? El acto va a tener consecuencias como conducta humana, ¿no? Que puede ser una relación en interferencia intersubjetiva, como podría llegar a decir Cosio, entre dos personas. Por ejemplo, un contrato de locación, una compraventa, algo así. Pero por otro lado está hecho. El hecho puede también ser algo que realice el ser humano, pero que no tenga consecuencias jurídicas. Pero para ser más claro, la diferencia entre hecho y acto sería, para ir a los extremos, serían aquellos que propios de la naturaleza, ¿no? La caída de un árbol, la caída de un rayo, el granizo, una tormenta. Hay una diferencia entre hecho y acto. Pero a veces, y ahí viene otra problemática, los hechos tienen consecuencias jurídicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo contrato un seguro para mi auto contra el granizo, ¿no? Entonces, no estoy en contra de un acto, de una conducta humana, sino de lo que probablemente la naturaleza pueda llegar a pasar, ¿no? Un hecho fortuito, ¿no? Y que en definitiva es un hecho, algo que acontece en la naturaleza, ¿no? Que es el granizo, pero que puede llegar a tener consecuencias jurídicas. De todas maneras, para que quede claro, acto deviene de la conducta humana. Y para que el acto sea voluntario, ese acto no debe estar viciado. La persona, para realizar el acto, para que ese acto sea jurídico, para que no tenga consecuencias, que sea la sanción jurídica, por eso siempre que hablamos de algún concepto vamos a caer en el concepto de sanción. Para que ese acto sea jurídico y no tenga consecuencias, como la sanción, se necesita que esa voluntad no esté viciada, no tenga vicios. ¿Cuáles son los vicios, no? ¿O qué es lo que debe tener como elementos la voluntad? Discernimiento e intención, ¿no? Todo acto debe tener discernimiento, intención y voluntad como elementos del acto. ¿Qué quiere decir discernimiento, no? Discernimiento, intención y libertad, perdón. ¿Qué quiere decir discernimiento, no? Que la persona pueda comprender lo que está bien de lo que está mal. Intención, que la persona tenga efectivamente la voluntad de realizar ese acto. Y la libertad es que la persona no esté constreñida, no esté de alguna forma amenazada por otra persona para la realización de ese acto. Por ejemplo, es un acto con intención, discernimiento y libertad. Si yo voy al cajero, pongo la clave, saco el dinero y llevo el dinero a mi casa y le entrego ese dinero a los secuestradores que tienen a mi familia. ¿Es un acto o algo está, o hay algún vicio ahí en algún lugar? Obviamente que hay un vicio, ¿no es cierto? Nuestra
nuestra conducta está viciada porque de alguna manera no tenemos la libertad. Por ahí sí tenemos la intención, ¿no? Sí voy a sacar, sí saco, pongo el código, sí, pero bueno, la libertad es lo que está viciado, ¿no? Entonces, el acto jurídico debe contener todos estos elementos y diferenciarse del hecho también para que no tener una consecuencia jurídica que sea la sanción, ¿no? Ahora, ¿y qué es acto antijurídico entonces? Todo lo contrario, por supuesto, a acto jurídico, ¿no? Acto jurídico sería contraigo matrimonio con intención, discernimiento y libertad. ¿Qué sería el acto antijurídico? Obviamente que el acto antijurídico, como dice Kelsen, tiene como consecuencia lógica la sanción jurídica. Para la teoría general del derecho, también se llama delito. Delito o acto antijurídico es una sinonimia. Esta teoría general, esta teoría del delito, lo van a ver en Derecho Penal 1, pero en definitiva hay un autor que es von Belling, que se encarga de la teoría del delito, ¿no? Que sería el camino del delito, ¿no? Acto antijurídico. Es un acto antijurídico porque se ha realizado un acto que conlleva algún reproche, no solamente moral, sino un reproche de la norma, también de la ley, ¿no? Está mal lo que hizo. Por eso es acto antijurídico típico. Típico porque hay tipicidad. Tipicidad quiere decir está estipulado en una norma. Lo que siempre damos como ejemplo el artículo 79, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años, ¿no? Es típico porque está tipificado, está puesto en la norma, está escrito, está expreso. Acto antijurídico, típico, culpable, y ahí entramos en otra dimensión, dado que hay ciertos actos antijurídicos típicos que no terminan siendo culpables porque hay diversas formas de exculpabilidad, ¿no? Hay formas de decir, bueno, por ejemplo, alguien se acerca a mí con un arma para matarme, yo le quito el arma y le disparo, ¿no? Entonces, hay excusación, hay exculpación, ¿no? Hay institutos como, por ejemplo, la legítima defensa, que es la que le estoy refiriendo, que es la posibilidad de matar en defensa propia, ¿no? Matar a otro. ¿Es típico? Sí. ¿Es un acto antijurídico? Sí. Pero resulta que en este caso es exculpable, no hay culpabilidad, porque esta circunstancia está establecida por la propia norma, ¿no? Otra exculpabilidad sería la emoción violenta. Pero aparte de eso también nos vamos a encontrar en la teoría del delito con y esto tiene que ver con la sanción, con la punibilidad, ¿no es cierto? Es decir, el ámbito, vieron que en el artículo 79 dice de 8 a 25 años, ¿no? Hay un ámbito de discrecionalidad que se le da al juez para que él le aplique la sanción. Bueno, si usted descubre realmente que él es culpable, bueno, tiene de 8 a 25 años. ¿Por qué le aplica 8? ¿Por qué le aplica 9? ¿Por qué le aplica 10? ¿Por qué le aplica 25? Etcétera, ¿no? De todas maneras, la culpa a su vez se divide en culpa y en dolo, ¿no? Culpa cuando el acto antijurídico que se realiza con impericia, negligencia, imprudencia. Impericia, negligencia, imprudencia. Estaba limpiando el arma y justo pasó una persona y se disparó el arma, ¿no? Una cierta imprudencia. El dolo, cuando realmente hay una verdadera intención. Yo estaba limpiando el arma, pero estaba esperándole que pase esa persona. Pasó esa persona y le disparé, ¿no? Hay una verdadera intención, ¿no? En la culpa, en la culpabilidad, hay negligencia, vuelvo a reiterar, negligencia, impericia, imprudencia.
Pero resulta que con el tiempo, y esto también jurisprudencialmente y doctrinariamente, se ha construido el llamado dolo eventual. Por ejemplo, agarro el auto y salgo a 150 por la calle principal de la ciudad. Mato a 2 personas. Puedo llegar a decir, mire, yo lo que estaba haciendo es simplemente probar el auto nada más, imprudentemente. Para mí es culpa, soy culpable, sí, soy culpable, pero no tenía la intención. Pero el acto en sí es tan aberrante, digamos, de ir a 150 kilómetros por hora, que la persona se tendría que haber imaginado en su mente que ese hecho iba a pasar, que podría llegar a matar. Entonces, en esa probabilidad es donde se construye el dolo eventual. Hay diferencia. ¿Por qué se construye esto? Porque hay diferencia entre culpa y dolo en cuanto a la sanción. No es lo mismo. Obviamente que hay una atenuación en cuanto a la sanción en la culpa y un poco más agravado la sanción en el dolo. Pero ciertos actos, ¿no? Ciertos hechos que pasan en la sociedad y generalmente tienen que ver con los automóviles picadas, ¿no? Estuvimos corriendo picadas y matamos a 2 personas, 2 o 3 personas, pero nosotros no queríamos matar a nadie, imprudencia, andábamos nomás a alta velocidad. De hecho, la alta velocidad, anteayer, un chico en la 9 de julio, ¿no? Borracho, ¿no? Giró en contramano, atropelló gente, que sé yo, le pusieron una multa. Pero bueno, así están las cosas. Muy bien, esto en cuanto a delito y acto antijurídico, ¿no? Por el otro lado, ¿no? Aparece también que este acto, esta conducta, deviene de la construcción de otro concepto que es el concepto persona, ¿no? Y aquí es donde debemos detenernos bastante porque hay una nueva construcción de persona en el Código Civil reformado en el 2015, en donde va a aparecer persona humana, ¿no? Es cierto, se puede llegar a hacer una categorización de persona de existencia física, es decir, nosotros, y personas de existencia ideal o persona jurídica, que serían, por ejemplo, las asociaciones o las sociedades comerciales, ¿no? Y dentro de las personas jurídicas vamos a tener a las personas jurídicas privadas y a las personas jurídicas públicas. A las personas jurídicas públicas podemos encontrar, entre otros, al Estado y sus diversas divisiones, como por ejemplo el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, y también a la Iglesia Católica. Y en el ámbito de las personas de existencia privada, personas de existencia jurídica privada, ¿no? Podemos encontrarnos a las asociaciones, las ONG, por ejemplo, aquellos que no tienen una finalidad de lucro, pero también podemos encontrar a las llamadas sociedades comerciales, que sí tienen una finalidad de lucro, ¿no? Esas también van a estar presentes dentro de la persona jurídica del ámbito, desde el punto de vista privado, ¿no? Pero en esta nueva construcción que tenemos de persona humana, ¿no? Es bueno destacar cuál es la nueva construcción que existe en el Código Civil, ¿no es cierto? El Código Civil nos va a hablar de, por ejemplo, el comienzo de la existencia de la persona humana, ¿no es cierto? Nos va a decir cuándo comienza a existir una persona humana. Y nos va a decir, la persona humana comienza desde la concepción, ¿no? Pero un poco más adelante nos va a decir los derechos y obligaciones del concebido son irrevocablemente adquiridos si nace con vida, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Porque un poco más adelante dice, si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió, ¿no es cierto? Esa persona por nacer, ¿existió o no existió? ¿No? Esto está en el Código Civil, ¿no? Es decir,
Si no nace con vida, nunca existió. Es una condición que establece el Código Civil. Es como que nunca existió nada. Ese ser nunca existió, ¿no? Para las consecuencias jurídicas que se puedan llevar adelante. Consecuencias jurídicas que pasan por cuestiones que tienen que ver con sucesiones, por ejemplo, ¿no? Tienen que ver con el derecho de familia. Pero es bastante ambiguo, bastante vago la construcción, se va a prestar para un montón de cosas que van a pasar seguramente, porque algo que no tuvo existencia, pero que existió y que si nace con vida existe y si no, no existe, es bastante contradictorio desde el punto de vista conceptual, ¿no? Aparte de eso, la persona va a tener lo que se llama el derecho subjetivo, ¿no? Al hablar de derecho subjetivo tenemos que hablar también de derecho objetivo, ¿no? El libro de Nino, el libro del doctor Gómez, empieza con derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas o de leyes que están puestas, positivizadas en el sistema jurídico, ¿no? Es el ordenamiento jurídico, todas las normas jurídicas. A eso se le llama derecho objetivo. Y el derecho subjetivo, son las atribuciones o facultades inherentes a una persona. Obviamente que tienen conexión, hay una relación entre derecho objetivo y subjetivo. Si no existiera el derecho objetivo, no existiría el derecho subjetivo. ¿Dónde la persona va a ver su derecho si no ve en el derecho objetivo, en el sistema jurídico, ¿no? Kelsen va un poco más profundiza esta problemática y explica lo siguiente, ¿no? ¿Cuál prevalece o el objetivo o el subjetivo? Él dice que el subjetivo, ¿no? Puede existir normas que nunca entren en funcionamiento, ¿no? Que jamás se apliquen, que sean simplemente derecho objetivo. Pero cuando una norma realmente es válida, cuando realmente se torna operativa, es decir, para Kelsen, el verdadero derecho primordial sobre el objetivo es el derecho subjetivo. Porque cuando las personas toman una norma y la aplican, la ocupan, le adjudican alguna atribución o facultad, es cuando realmente se torna operativa el derecho objetivo. Si no, no, ¿no? Pero ese derecho subjetivo que tiene la persona que puede realizar acto jurídico para que no conlleve una sanción jurídica, a su vez no solamente le da facultades, sino que también le da deberes y obligaciones, ¿no? Deberes, obligaciones que tiene para con otra persona, por ejemplo, cuando hace algún tipo de actos jurídicos como contratos, ¿no? Al nosotros, por ejemplo, contratar con una persona para eh, posibilitarnos un alquiler, una casa en alquiler, ¿no? Un inmueble, nosotros tenemos obligaciones y deberes y la otra persona también tiene obligaciones y deberes. Hay una relación de obligaciones y deberes recíprocas entre las dos personas, ¿no? En ese contrato, en ese negocio jurídico, ¿no? Pero no solamente se crean obligaciones, no solamente se crean deberes jurídicos, sino que también se crean responsabilidades, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la posibilidad de atribuir una sanción a una persona determinada por haber realizado un acto antijurídico. Siempre estamos utilizando la palabra sanción, por eso le digo, la palabra sanción jurídica es un concepto originario y todos los demás conceptos son derivados. La responsabilidad entonces recae como una atribución o una posibilidad sobre aquella persona que comete algún acto antijurídico. Entonces, en ese sentido, ¿no? Kelsen nos habla de la llamada responsabilidad directa y de la responsabilidad indirecta. La responsabilidad directa es cuando la sanción recae sobre la persona
que realizó el acto jurídico. La misma persona que ha realizado el acto jurídico es sobre la que recae la sanción jurídica. Responsabilidad directa. Y la responsabilidad indirecta es cuando la sanción recae sobre otra persona que no realizó el acto antijurídico. Ejemplos. Uno entra a un bazar, a una vidriería, y hay carteles por todos lados que dicen, hijo rompe, padres pagan, ¿no? Entonces, también en nuestro Código Civil está determinado la responsabilidad directa y también la responsabilidad indirecta, ¿no? Por todos aquellos daños que puedan llegar a causar las personas que están bajo la autoridad de otras. Los hijos los padres van a responder por los daños causados por los hijos. Los dueños de animales, por ejemplo, todo esto está en el Código Civil en responsabilidad indirecta. Muy bien. Me parece que hablé de todo. A ver si me faltó algo. Voy a mirar el programa. Derecho objetivo, derecho subjetivo, subjetivo, relación jurídica, facultad de ver jurídico, prestación, persona, también individual, colectiva, teorías, acto antijurídico, responsabilidad, sanción, coacción, coercibilidad, ya hemos hablado, suficiente. Así que, ¿alguna pregunta? Me estoy quedando sin voz. Claro, sí, una mala praxis entraría en culpa, exactamente, porque sería negligencia, ¿no? Negligencia, impericia en el arte o profesión, se dice así también. Es así. Sí, hemos terminado la unidad 4, por lo menos, si lo dicen así, en el parcial tienen un 6, porque hay que profundizar mucho más, son como 55, 56 hojas de buena lectura para todo este fin de semana. Muy interesante todos los temas. Vuelvo a reiterar, yo sugiero que empecemos por sanción, así como lo hice. Creo que luego de la lectura ustedes se darán cuenta de cómo fue la metodología de la clase, digamos. ¿Por qué empecé por sanción, no? Todo gira alrededor de sanción jurídica, todo. Entonces, de ahí fui desgranando todos los conceptos, ¿no? En los libros no está así, ¿no? Simplemente utilicé esta forma porque es la forma metodológica que a mí me sirve para poder explicar. En los libros empieza por derecho objetivo, derecho subjetivo, persona, y así sigue, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo que vimos en la clase, una buena lectura y vamos para el 10. Muy bien. ¿Alguna pregunta? En los libros está ordenado como en el programa, exactamente. En los libros está ordenado como en el programa tal cual, exactamente. Esa negligencia es aplicable a la tarea del señor que envió la carta diciendo maten al cerdo en vez de suelten el... Sí, claro, podría decirse que en cuanto a los grados de responsabilidad, ¿no? Podríamos decir, bueno, es culpable, pero no tuvo la intención. Y ahí tendríamos que ver si fue imprudente o no, o negligente. Capaz que sea mejor negligente que imprudente, porque no pidió nuevamente, que escuchó mal, digamos, no pidió que le reiteren, ¿no? Nuevamente la frase. Sería interesante eso, sí, la verdad que sí. Sí, lo vamos completando con el Código Civil, como ya vieron, siempre el Código Civil está, le vuelvo a reiterar, lo de persona está en el Código Civil espectacular, realmente para hacer un buen trabajo, porque de todas formas le va a servir, les puedo asegurar, porque van a tener que estudiar en Civil 1, en Civil 2, ¿no? A partir del artículo 19 del Código Civil ustedes van a encontrar comienzo de la existencia humana y muchas cosas para hacerse preguntas, porque hay mucho ahí para preguntarse, ¿no? Muy bien.
19, artículo 19 del Código Civil. Igual, desde el 1 hasta toda persona humana sería bueno. En uno está fuente, en el 2, en el 3 está vigencia, validez, eficacia. Persona humana está en el 19, de ahí en adelante tienen persona física, persona jurídica, está todo en esos primeros artículos del Código Civil. La verdad que es sumamente interesante. Sí, empecé con sanción y luego sí, exactamente, sí, como lo explicaba Alicia, es simplemente un método nada más pedagógico del profesor para poder explicar en base a la idea y a la clasificación que se da de conceptos jurídicos originarios y conceptos jurídicos derivados. Partí desde sanción, es como que vos pones en el medio de una hoja sanción, ¿no? Y de ahí saca hacia el este, sería para allá el este, ¿no? Hacia el este sacás acto antijurídico, más al este saca hechos. Baja unas flechas para el sur, depende, ¿no? Y ahí tenés de acto antijurídico, tenés delito, y de delito hace todo el camino de delito. Después hacia el oeste, que es para allá, ¿no? Vas a poner persona, responsabilidad, derecho objetivo, derecho subjetivo, obligaciones, deber jurídico. Sí, vamos a hacer un trabajo entonces sobre conceptos jurídicos fundamentales, cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales y dar conceptos de cada uno de ellos. Sería espectacular. Entonces ya nos queda ya porque ya saben cómo es la temática, ¿no? Ya saben cómo es el procedimiento del examen. Es bueno que lo tengamos a mano, ¿no? ¿No les parece? Entonces, desarrollamos los conceptos jurídicos fundamentales. A mí me interesa que en la primera parte de ese desarrollo monográfico, vamos a hacer una monografía, estamos capacitados ya. No, no hace falta, esto quiero que lo tengan ustedes nomás. En la primera parte, ¿no? Hay que hacer una clasificación, como yo les decía hoy, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos jurídicos y cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales? Los libros lo hacen. Luego, ¿cuáles son los conceptos originarios y cuáles son los conceptos derivados? Y luego, sí, derecho objetivo, derecho subjetivo. Dar conceptos sobre cada uno de ellos como para tener un marco referencial para el momento del examen, que ya no nos queda nada. Muy bien. ¿Estamos todos bien? Excelente. ¿Podría repetir, profe? Repito, sobre el trabajo. El trabajo Sí. práctico. El trabajo práctico sería sobre conceptos jurídicos fundamentales, tipo una monografía, porque le tiene que quedar a ustedes, ¿no? En esa primera parte, en Nino está bien especificado la primera parte, digamos, donde dice la diferencia entre conceptos jurídicos y conceptos jurídicos fundamentales. Hay diferencia entre los dos. Después, concepto originario y concepto derivado. Y después, cada uno de los conceptos que está en el programa, como lo dice Alicia, ¿no? Está derecho objetivo, derecho subjetivo, persona, acto antijurídico, delito, obligaciones, prestación, responsabilidad. Todo eso está. Me olvidé, deber jurídico, porque ese es el último concepto, ¿no? Fíjense lo interesante de deber jurídico, ¿no? Porque en definitiva, ¿no? Uno es responsable si es que cometió un acto directo, ¿no? Es responsable directamente por una sanción. Pero, ¿cómo se llama al actuar lícito? ¿No? Cuando yo no hago un acto que no me lleva a sanción, sino que yo estoy actuando debidamente como dice la ley que tengo que actuar, ¿no? A eso se le llama deber jurídico. Entonces, Nino dice lo siguiente: el deber jurídico es un concepto contrario a sanción jurídica, a acto antijurídico. Deber jurídico es un concepto contrario a acto antijurídico. ¿Por qué?
Acto antijurídico tiene como consecuencia lógica una sanción jurídica. Deber jurídico no. No tiene ninguna consecuencia lógica, no tiene ninguna consecuencia como sanción jurídica. El deber jurídico es el deber lícito, es el actuar debido. Muy bien. Buen fin de semana para todos, que pasen bien y nos vemos el jueves. Muchas gracias. Feliz Día del Trabajador a todos, que pasen bien. Chao, profe. Nos vemos.